Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro del ciclo organizado por la Fundación Villa Cisneros, la Fundación Herrera Oria, la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Valores y Sociedad, tras la pandemia, comenzamos un ciclo con una conferencia sobre el cambio interior, el fortalecimiento interior, el cambio de actitud personal que estaba produciendo dentro de nosotros esta terrible pandemia, esta terrible enfermedad. Hoy de lo que se trata en esta conferencia es de analizar la dimensión, la magnitud, la profundidad y la aceleración de un debate de modelo de sociedad que vamos a experimentar, que estamos experimentando en estos días. Yo he utilizado, y no por casualidad, el término profundidad. No queremos detenernos en las cifras, no queremos detenernos en la superficie, pretendemos ir a la raíz de ese debate al que me acabo de referir. Yo me atrevo a afirmar que, visto lo visto en la fecha de hoy, que la pandemia fundamentalmente va a ser un catalizador, un acelerador de un debate, de un modelo cultural en nuestra sociedad occidental. El virus exterior, el coronavirus, venía precedido de un virus interior en nosotros mismos, en nuestras conciencias, en nuestra persona. Y fundamentalmente venían a significar una crisis de la verdad, de la civilización, una crisis sin duda anterior a la pandemia. Por eso en la fecha de hoy tenemos que tomar conciencia que algunos, bastantes o muchos, van a pretender socavar y reemplazar un orden social basado en unos valores cristianos por otro asentado fundamentalmente en la nada, en la falta de referencias permanentes. Por eso no es una casualidad, no es fruto del azar que se oculten las cifras de muertos, porque esto es una crisis de la verdad. No es una casualidad tampoco que se agredan los símbolos de los reyes católicos, de Juan de Oñate, de Miguel de Cervantes, de Fray Junípero Serra, contra el legado español en Estados Unidos o incluso en Oxford, contra Cecil Robert o contra Indro Montanelli en Milán, porque esta crisis es una crisis de civilización. No es una casualidad que se esconda el significado, la naturaleza del Frente Popular que nos gobierna en España. Que solo algunos parece que hoy hablan de la crispación frente a los que alzan la voz, o que muchos traten de insistir en algo imposible, que es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque esencialmente el Frente Popular nació para la ruptura de una cultura y de una determinada sociedad. Y tampoco es una casualidad que se enmascare esa sociedad cautiva con el estado de alarma que nos preside ya desde hace algunos meses. Por ello, termino esta introducción. Todos tenemos la obligación de hacer un esfuerzo para tener una visión global, de conjunto, profunda, de lo que nos sucede y de lo que nos va a suceder en los próximos meses. Y por ello, contamos la presencia de dos personalidades, de dos referencias, de lo que significa la autoritas moral en dos ámbitos distintos, pero con evidentes conexiones. En el ámbito económico y social contamos
con la presencia de un escritor, un periodista, de un profesor, pero sobre todo de un pensador, que es Carlos Rodríguez Brown. Y en el ámbito del derecho, de la libertad, del Estado de Derecho, contamos también con otra gran autoritas moral, con Cristina Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, y además de decir que ha sido la autora de probablemente el artículo más lúcido de todos los que hemos podido leer a lo largo de esta pandemia. Ellos tienen la palabra. Empezará Carlos y posteriormente Consuelo tendrá la palabra. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con Consuelo y con los espectadores, que ya veo que son bastantes. Tú hablabas, Jaime, de una crisis de la verdad. Me parece que es un punto de referencia que se puede aplicar también al ámbito económico. ¿Por qué? Pues porque también se está ocultando la realidad económica a los ciudadanos. Y me parece que es un punto importante para que podamos debatir. Si os fijáis, todo el mundo da por sentado, digamos, que se ha producido una crisis económica a raíz de la pandemia, ¿no? Se está asociando la crisis económica a la pandemia como si no hubiéramos tenido problemas económicos antes de la pandemia. Que por supuesto los teníamos. Lo que ha hecho la pandemia es acelerarlos, porque la pandemia, claro, al romper, al obstaculizar las relaciones entre las personas, quiebra la economía, claro, y nos precipita a un colapso de las cifras económicas que la gente identifica rápidamente a una situación de guerra, cuando no estamos en una guerra, claro, no estamos en nada parecido al nivel de destrucción de vidas y de propiedades que comporta una guerra. Y sin embargo, el daño económico es enorme, es comparable. ¿Por qué? Porque se rompen las relaciones entre las personas y es eso lo que hace la riqueza y la prosperidad, es la relación social entre las personas, los empresarios, los trabajadores, los ahorradores, los inversionistas, los consumidores. Esos son los que hacen que la riqueza de un país aumente. Y la pandemia nos lo rompe y por lo tanto hunde la economía. Y entonces a partir de ahí se producen pues, varios errores, varias ficciones. Una de ellas, que es muy popular, es la idea de que la economía viene a ser como un filete de merluza, que tú lo puedes congelar, lo metes en el congelador y te dura pues muchísimo tiempo, y después lo sacas y ya está, y lo descongelas y lo fríes y te lo comes encantado de la vida. Pues me temo que no, me temo que la economía no es así. La economía es un orden extraordinariamente complejo y no admite esta retórica simplista, ¿no? De que cogemos la economía, la congelamos y después la descongelamos y ya está. Pues no, no es así. Y el daño que produce la parálisis económica puede ser muy considerable, de tal manera que resulta simplista, atrevido, pensar que vamos a volver a esto que le llama la nueva normalidad. Es una cosa que vamos a volver a una situación anterior. Pues no estoy nada seguro que sea así. Creo que vamos a un mundo nuevo, a un mundo distinto, y un mundo en el cual, y este es el segundo punto, el papel de las autoridades va a ser crucial a la hora de facilitar que podamos recuperar una economía vigorosa, o por el contrario, que entremos en una espiral de decadencia con consecuencias económicas y sociales muy graves. Entonces, la primera idea, por tanto, es que teníamos problemas, que la pandemia no equivale a
al coche que tenemos aparcado en nuestra casa, que lo dejamos quieto durante unas semanas y después lo ponemos en marcha, y si tenemos la precaución de haber tenido la batería cargada, pues funciona perfectamente igual que antes, ¿no? Esto no es así. La segunda mentira, digamos, es la idea de que vamos a salir adelante gracias a la intervención de las autoridades. Hay que recordar, esto es un tema más bien para Consuelo, me gustaría escuchar sus opiniones, toda crisis es un peligro para la libertad, porque lo que hace es entregarle al poder su más preciado combustible, que es el miedo. Claro, con el miedo estamos preparados, estamos dispuestos a renunciar a derechos y libertades que en condiciones normales no aceptaríamos. Y esto es algo que los gobiernos saben, los políticos saben. Es algo ahí sí que es parecido a la guerra, por eso no es nada casual que los políticos estén utilizando una retórica bélica todo el tiempo. Todo es guerra, todo es lucha, todo es victoria, combate, todo es así como una guerra, ¿no? El miedo desactiva la resistencia y entregamos, como digo, nuestros derechos y libertades con menos protestas al poder político. Y ahí el poder político, digamos, se encarga de sostener que gracias a él vamos a salir adelante. Yo creo que esta es una segunda mentira, una mentira muy, muy importante que debemos desmontar, y tenemos que estar preparados para rechazar este discurso simplista según el cual los gobiernos son capaces de hacer verdaderos milagros. Y si os fijáis, tenemos toda una especie de pensamiento mágico, ¿no? Incluso en la dimensión europea, que tú conoces bien, Jaime, es eso de que, bueno, aquí alguien va a venir de Europa y nos va a resolver los problemas y nos va a entregar dinero como si fuera una especie de manantial de felicidad y encima todo gratis, ¿no? Pues no, otra vez, esto es un engaño. Los gobiernos tienen un papel que cumplir, pero me da a mí la sensación de que no lo están cumpliendo y que están dispuestos a no cumplirlo en el futuro. Ese papel es, ligándolo con la cuestión anterior, facilitar la recuperación de nuestra economía haciendo dos cosas. Uno, reducir los impuestos, bajar los impuestos. Y dos, ampliar los mercados, abrir los mercados, flexibilizar los mercados, rebajando los costes y facilitando la labor de los trabajadores y los empresarios. Porque ahí está, por cierto, la fuerza económica, en las mujeres y los hombres que se dedican al mundo del trabajo y al mundo de la empresa, al mundo del ahorro, al mundo de la inversión. Ahí es donde está la fuerza. Y si os fijáis, todas las señales que nos llegan desde el punto de vista de la política económica van en contra de ese universo, de esa gallina de los huevos de oro, si me permitís la expresión. ¿Por qué? Porque todo habla de más impuestos, más gasto, más deuda, más intervención en los mercados. Por lo tanto, a mí me parece que es una situación preocupante por estos dos motivos, y me gustaría terminar esta intervención no con un tono lúgubre, sino con un tono algo más optimista. ¿Por qué? Porque, como decía John Stuart Mill, somos dueños de nuestros actos, pero no de sus consecuencias. Y entonces los gobiernos pueden dedicarse a aumentar el gasto público, pero no pueden evitar que eventualmente esto les provoque una crisis de la hacienda pública, que es hacia donde nos encaminamos. Y entonces, paradójicamente, tenemos un gobierno que es muy populista, muy demagogo, que ha hecho de la austeridad una mala palabra, ¿no? La austeridad, que es una virtud, pero en fin, la convierten en una mala palabra, y han dicho con nosotros la cosa va a ser distinta. Con nosotros esto no va a ser como antes. Los malos eran los de antes, nosotros estamos aquí, nosotros somos los buenos, entonces nosotros no vamos a hacer austeridad. Obviamente es mentira. Obviamente es mentira. Van a tener que hacer austeridad. Y la cuestión es cómo la hacen. Y ahí están verdaderamente desesperados buscando que nos creamos que ellos van a sacarnos del pozo
con un incremento del gasto público y que la subida de los impuestos la van a pagar los ricos. Esto es una viejísima patraña marxista. Es tan vieja que está en el Capital. Está en el Capital de Marx, está esta idea que todos los socialistas en todas las variantes que tienen, los socialistas, los populistas, los nacionalistas, todo ese amplio abanico antiliberal, ha girado en torno a esta idea. Usted no se preocupe, yo le voy a garantizar a usted su vida, deme su libertad, yo le voy a asegurar a usted su futuro y solamente van a pagar los ricos. Entonces, en ese contexto, ¿por qué digo que soy un poquito optimista? Y porque eso es una mentira cada vez más flagrante y por lo tanto cada vez menos creíble. Y si os fijáis, y yo estoy, como sabéis, mucho en los medios de comunicación, yo detecto que quizá por primera vez, al menos en los 43 años que llevo ya viviendo en España, por primera vez detecto, sospecho, vislumbro que este discurso mentiroso tiene cada vez menos credibilidad. Y la gente ahora, no en el futuro, sino que ahora ya está sospechando que esto que le cuentan del milagro económico, que esto es mentira. Y que es mentira que van a pagar los ricos, sino que van a pagar los pobres, que por cierto son los que pagan siempre. La gran masa de la población, la mayoría de la gente, esto que llamamos la clase media a falta de una terminología más precisa, la mayoría de la población va a pagar más. Y esto, pues tiene también su correlato político en términos de libertades y cosas que nos hablará ahora Consuelo. Por lo tanto, en resumen, atención ante los engaños que vamos a vivir y que veremos en el ámbito económico, y también un poquito de optimismo en el sentido de que la gente me parece que está menos dispuesta a tragarse mentiras que antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me alegro que hayas introducido el concepto de las mentiras en la economía y sirva también como un denominador común de todos los planteamientos que probablemente haremos en el día de hoy. Pues, solo tienes la palabra para que en tu ámbito nos expliques tu posición ante la magnitud, la dimensión y la profundidad de la crisis en la que estamos. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por tu presentación, Jaime, y por la oportunidad de estar aquí en este foro y en este debate. Yo creo que hemos asistido a una emergencia pues, planetaria, pero que ha sido pues, sorpresiva para muchos países, para el nuestro en concreto, pero que tiene de común esa situación de urgencia, de inminencia, de contacto con la muerte, con la enfermedad, la fragilidad, que ha provocado en general una situación no solo de temor, sino incluso de pánico, a veces exagerado. Y no me refiero a que sean exageradas las medidas de contención, las medidas de responsabilidad personal, individual y colectiva y el deber de cuidado que a todos nos incumbe, sino el sentimiento interior, ¿no? Que sí es cierto que, no digo nuestros políticos, sino en general, los poderosos, los totalitarios, crean el temor para aprovecharse de ellos, y los que no son políticos totalitarios, sino democráticos, pueden o corren el riesgo de aprovechar para realizar sus políticas. A veces son políticas necesarias porque esta es una emergencia que los gobiernos han tenido que subvenir, pero que debemos los ciudadanos también estar atentos para no entregar armas a quienes pueden utilizarlas indebidamente. Hemos visto también que precisamente correlativo a esta sensación de miedo, de pánico de los ciudadanos, se ha producido una concentración de poder, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países, donde el poder estaba dividido o repartido. Estados de alarma, de excepción, mandos únicos, cierre de fronteras, que han escenificado, quizá sobreactuado, la representación de la soberanía nacional en un mundo que hasta ese momento, con las fronteras mucho menos cerradas o abiertas, pues era lo que conocemos como mundo global. Y eso tiene consecuencias, ¿no? O puede tener consecuencias, sobre todo en nuestra representación del mundo y del lugar de cada nación y cada país en ese mundo. Y también, paradójicamente, ha ocurrido, o como refuerzo de todo ello, ha ocurrido que países con tradición autoritaria, como pueden ser los orientales, Corea, China, Japón,
y otros en los que los ciudadanos resisten menos la acción del poder o son menos críticos a la acción del poder, han controlado de una manera más eficaz o más rápida la epidemia, sobre todo a través del control digital. El control digital ya existía entre nosotros, un control digital frente al que en general la ciudadanía ha respondido poco agresivamente. El control de datos es algo a lo que en Europa estábamos más acostumbrados, pero no tanto, ¿no? De manera que, pero en los países asiáticos la privacidad casi no existe frente a la acción del poder, que ha podido controlar con videocámaras inteligentes, con geolocalizaciones, con mensajes a los ciudadanos cuya temperatura a lo mejor era más alta de lo normal o alarmante, y a todos sus contactos, de forma que es posible o que hayamos visualizado la emergencia o la eventualidad de un mayor control sobre nuestras vidas, y eso es algo que por lo menos a muchos sí que les ha alarmado o nos ha alarmado. Pero hablabais antes de la verdad, del estatus de la verdad. Yo creo que esto ya venía, como ha dicho Jaime en la introducción, de largo tiempo atrás, ¿no? Porque vivíamos en un mundo de relativismo frente a la verdad, por un lado, de fake news, por otro, pero se ha intensificado durante esta crisis del COVID, yo creo, precisamente por ese control digital y por la necesidad de establecer una relación virtual y digital en la situación de aislamiento. Nuestros contactos han sido virtuales, nuestro contacto y relación con el mundo ha sido virtual, y ese mundo digital y virtual parece que diluye las fronteras de la realidad. Y eso nos facilita o establece un contexto en el que es posible que decaiga todavía mucho más el estatus de la verdad. Máxime cuando desde el poder se intenta controlar las fake news. Yo no digo que no haya unas buenas razones para controlar la proliferación de fake news, pero el control de las mismas nos introduce nuevamente en un mundo de lo que podrían ser fake news o una relativización una vez más de la verdad. Pero incluso hemos asistido a situaciones en que los propios responsables políticos reconocen haber mentido por razones oportunistas o por razones de utilidad pública a los ciudadanos, sin que esto les haya causado tampoco ni el menor rubor o la menor consecuencia adversa, ¿no? Yo creo que todas estas cosas nos deberían hacer reflexionar. Pero preguntaba Jaime, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de la organización de las sociedades? ¿Va a desaparecer la democracia, el capitalismo? Pues yo creo que cabe la posibilidad, y se ha apuntado, algunos lo han dicho, bueno, como la vacuna se va a descubrir muy pronto y va a ser muy eficaz, dentro de muy poco tiempo volveremos a la normalidad. Incluso desde algunos intereses económicos dicen, pronto, en cuanto haya una vacuna, volveremos a los niveles de producción anteriores a la crisis. Yo creo que esto no va a pasar, sinceramente, primero porque la vacuna no va a ser tan eficaz ni tan pronto, y que incluso aunque haya mejores tratamientos y prevención, pues el virus estará allí, y que incluso si no esté, otros y otras emergencias, ¿no? Que otras emergencias que están a la vista en el horizonte y que van a impedir esa vuelta a la anterior forma de vida, a nuestra forma de vida anterior, y que probablemente esto sea algo bueno, algo positivo, porque es verdad que la anterior forma de vida era una amenaza a la sostenibilidad de los recursos del planeta y una amenaza también a los anhelos de igualdad y de justicia para todos. Por lo tanto, es posible que de esta crisis salgan cosas buenas. En primer lugar, el que sea un ensayo para la crisis energética, para la crisis del cambio climático que está desde hace tiempo a las puertas, y sobre todo para la revolución tecnológica que, por lo visto, según parece, puede dejar sin trabajo al 60 al 70% de la población mundial de aquí a 10 años. Entonces, esta sería una posibilidad en la que la del retorno a la vida anterior completo creo que no pasará. Pero frente a la exacerbación de los poderes soberanos de los estados y de la sobreactuación de soberanía nacional,
creo que sí que volveremos, si no a la globalización, sí a ese contexto global en el que se están desarrollando desde hace tiempo las relaciones entre la mayoría de los países del planeta. Y en ese contexto de globalidad es posible que haya cambios. Muchos filósofos han hablado, Zizek dice, bueno, el capitalismo está herido de muerte y iremos a un comunismo de nuevo cuño, mucho más amable, menos autoritario, un comunismo idealizado. Creo que tampoco eso pasará, ¿no? Hay otras perspectivas ecologistas que nos dicen, bueno, este es el momento para hacer valer nuestros valores, sobre todo frente a la crisis y el cambio climático, y cambiar las condiciones de vida de manera que afrontemos de una manera colectiva, planetaria, ese reto del cambio climático al que nos enfrentamos. Tampoco creo que esto vaya a pasar de una manera por lo menos automática. Pero desde la perspectiva contraria, es posible que algunos intereses tecnoeconómicos o políticos pretendan hacer creer, y esto iría un poco en la línea de la introducción que ha hecho Jaime, que la supervivencia es lo principal, abandonar valores morales que han sostenido la civilización, por lo menos occidental, y que en realidad sostienen casi todas las culturas, unos valores morales y de ética tradicional, y sustituirlos por los de la pura supervivencia. Creo, afortunadamente, que tampoco esto. Quizás soy optimista, pero creo que hay otras posibilidades, y hay otras posibilidades que, entre otras cosas, son una necesidad, y creo en ellas porque al paradigma tecnoeconómico tan criticado desde perspectivas, bueno, desde algunas perspectivas, a los propios mercados les interesa la supervivencia en base a la atención a las personas, en base a criterios de ética. De forma que es posible que incluso, esto sí que es un optimismo, ¿no?, que todos los políticos, no todos, pero sí muchos, reconozcan que la honradez es la mejor política, como dice Adela Cortina, o que los mercados y los intereses económicos reconozcan que la ética es el mejor negocio. Creo que eso es un optimismo, pero es cierto que valores éticos son un buen negocio, que valores éticos son la mejor política, y es posible que determinadas crisis y conmociones, como pueda ser esta y las que se nos avecinan, nos sitúen ante la emergencia de un replanteamiento de los valores. En definitiva, esto es a lo que se refiere la ética, ¿no? ¿Y cómo puede pasar esto? Pues yo creo que sí que será posible, precisamente porque la globalización o la globalidad no tiene vuelta atrás. Es posible que valores globales nos hagan avanzar en el equilibrio entre la prosperidad y la igualdad, entre los derechos de progreso y también la justicia y la igualdad para todos, ¿no? De manera que acabe o se termine ese concepto de mercados irrestrictos o de globalización desregularizada y se sustituya por un reconocimiento de la mutua interdependencia y por la primacía de la acción colectiva de base empírica y razonable. Entonces, ante la conveniencia de que esta crisis se resuelva de una manera razonable para todos o para cuantos más, y que, porque si no la tensión internacional, la tensión planetaria puede llegar a ser insostenible, creo que vale la pena la reflexión, el ensayo, la preparación de otras emergencias en base a lo que esta crisis nos permite, que es, y nos obliga, que es la conciencia de nuestra fragilidad, la conciencia de la finitud de nuestra existencia, de la muerte, y que ante esa conciencia que todos tenemos, pero que parece amortiguarse por el consumismo exacerbado, por un estilo de vida que oculta la muerte, la debilidad, la fragilidad, entonces nos planteamos de verdad esto como con su consecuencia más natural, que es el reconocimiento mutuo, el reconocimiento de la fragilidad común, de la finitud de nuestra vida, de manera que avancemos hacia unos nuevos niveles de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, ¿no? Y aquí sí que hay un peligro y una amenaza, porque la crisis sanitaria y el abordaje que los gobiernos y los políticos, que yo en este momento no es que no los critique, los critico y creo que todos los ciudadanos debemos hacerlo,
pero que sí que se enfrentan ante algo que les ha desbordado a todos, ¿no? Y entonces, muchas veces han tenido que recurrir a las estrategias de supervivencia, a hablar de salvar vidas, de sobrevivir y inculcar o fomentar o permitir la difusión de ese miedo que nos lleva a valorar la supervivencia y la propia vida por encima de los valores y de otros bienes que son los que hacen que esa misma vida valga la pena. Quiero decir que casi todos nosotros daríamos la vida por algunas cosas, pocas cosas, pero esas cosas son justamente las que hacen que la vida que daríamos valga la pena ser vivida. Y creo que esta reflexión sí nos debe hacer recuperar un sentido de lo que es la vida buena, que incluye los placeres que el confinamiento y el aislamiento nos han restringido, que son los placeres de la compañía, de la proximidad, porque toda esta reflexión sobre la compañía, las relaciones entre nosotros, la proximidad, creo que será muy útil, será imprescindible para rearmar a la sociedad y a las sociedades y a los países frente a las crisis que se avecinan. Porque solamente con un nuevo concepto de solidaridad, con una traducción jurídica de lo que son los deberes de solidaridad, que tienen un componente moral, pero fundamentalmente tienen también una traducción jurídica y que pueden traducirse en deberes, porque no solo tenemos derechos, también tenemos deberes. Y para construir una ética pública que haga valer esos deberes. Yo creo que está pendiente una construcción de la fraternidad, porque la Revolución Francesa habló de libertad, igualdad, fraternidad, y la fraternidad, sin embargo, no se ha desarrollado ni política ni jurídicamente igual que la libertad y la igualdad. De manera que este sería un buen momento para construir jurídica y políticamente la idea de fraternidad universal. Universal, puesto que las emergencias son de carácter universal. Y también creo que ya en un nivel diario y más concreto es esencial la articulación de una ciudadanía activa, participativa, responsable. Esto no le conviene en general a los poderes públicos porque los ciudadanos activos, participativos y responsables a veces sí ayudan, soportan la acción pública de los responsables políticos, pero otras veces, generalmente, pues les critican y les incomodan. Pero es justamente porque, claro, justamente la ciudadanía activa tiene que ver con la disconformidad valiente, con el coraje, con la crítica. Y yo creo que eso es lo que debemos fomentar individual y colectivamente. Una ciudadanía crítica, capaz de enfrentar algunas decisiones de los poderes públicos, capaz de apoyarlos, pero también de enfrentarlos, capaz de ser un contrapeso al ejercicio desmedido del poder, que unas veces es necesario en situación de emergencia, pero que incluso en una intensificación del ejercicio del poder ante la emergencia debe ser siempre sometido al control, a la lupa de las instituciones democráticas y de la ciudadanía. Cuanto más participativa y responsable, mejor. Creo que este es el reto de nuestra democracia y de todas las democracias occidentales, porque es verdad que los ciudadanos sentimos un descontento, el que habla Michael Sandel, ante la democracia, que es fruto de la falta de control y de la falta de conocimiento de cuáles son los verdaderos poderes, más allá de nuestros representantes políticos, que controlan nuestras vidas y gobiernan nuestras vidas, porque inciden sobre nuestros representantes políticos factores tecnológicos, financieros, supranacionales, que nos pasan desapercibidos. Y frente a ese desaliento o descontento en la democracia deberíamos, creo, fortalecerla con nuestra participación más activa, más crítica, más responsable, ampliando el ámbito de nuestra conciencia sobre los problemas, sobre cómo somos, cómo queremos ser y qué responsabilidades tenemos en un país, una familia, un barrio, una ciudad, pero también en un planeta o en el que vivimos con muchos otros seres humanos con los que compartimos historia y sobre todo futuro, un futuro amenazado. Y bueno, de momento yo no quisiera extenderme más, agradezco esta atención. Muchísimas gracias, Consuelo. Yo voy a tratar de ser muy breve en el coloquio que vamos a iniciar y el primero que voy a ser breve voy a ser yo. Yo lo que ruego es para que podamos, habéis hablado de tantos temas importantes que a ver si somos capaces de en las respuestas también concretar lo más posible. Yo empezaría por orden, por Carlos, porque es el primero que ha intervenido en un ámbito económico.
Yo estoy de acuerdo. La esperanza, el optimismo, siempre eso es fundamental. Más esperanza que optimismo. Pero hay que hablar de los riesgos, ¿no? Y las medidas económicas que se están adoptando en estos meses. Ese salario mínimo vital. Un esfuerzo, yo creo que de una sociedad más subsidiada que antes en España, me refiero. Pregunta, ¿hasta qué punto o todo esto nos puede alejar más de las sociedades occidentales, europeas, el resto de sociedades europeas? ¿Hasta qué punto nos puede aproximar a otros sistemas económicos que existen en América Latina, bien sea Argentina, bien sea Venezuela, bien sean otros países, con otro modelo económico? ¿Hasta qué punto una sociedad tan subsidiada, con ingreso mínimo vital, con lo que significa esencialmente un papel de los poderes públicos, hasta qué punto tenemos el riesgo de alejarnos de unos y de acercarnos a otros modelos? Estoy seguro de que la situación sea tan amenazante como para que me sienta en España como en mi Argentina natal. Espero que no lleguemos tan lejos en el retroceso de las libertades, pero sí tienes razón, Jaime, en el sentido de que estás apuntando a los peligros de una sociedad subsidiada. Esto forma parte del discurso de la mentira que yo os comentaba antes. Quedaros tranquilos que yo os voy a dar una renta mínima, voy a aseguraros, voy a ser con vosotros solidario y fraterno, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Que el gasto público no es gratis. Es que no es gratis. Yo siempre digo que la última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. El maná fue gratis. El maná brotó de las generosas manos de Dios, nuestro Señor. Y dice la Biblia que sabía a miel. Bueno, pues desde el maná, el gasto público se paga. Y se paga, obviamente, en términos económicos y también políticos. Esto es otra mentira que hay que desmantelar. Es decir, estos políticos que hablan de la renta mínima como si la pagaran ellos. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Es decir, hablan, hasta tienen como un tono así como meloso, ¿no? Como si se sacrificaran, ¿no? Adoptaran esa responsabilidad que nos pedía con toda razón Consuelo, pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, yo tengo que ser solidario, pero solidario con el dinero de mi vecina, pues claro, esa generosidad, pues a saber, ¿no? Es decir, aquí se mezclan a veces las cuestiones morales y políticas y hay que distinguirlas, ¿eh? Porque los políticos no ayudan. La que ayuda es la Madre Teresa. Las hermanitas de los pobres, esas sí que ayudan. Pero Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, eso no, los políticos con su dinero no ayudan a los pobres. Los políticos se compran un chalet, salvo si son de izquierdas, es un chalet además de lujo. Pero la solidaridad revestida de política, hay que tener mucho cuidado con eso. No vayamos a confundir nunca a la Santa Madre Teresa de Calcuta con la agencia tributaria. No son lo mismo. Y ese sí que es un peligro que yo subrayaría con respecto a lo que dice Jaime. Y es un peligro que tiene dos caras. De un lado, la cara económica evidente, y es que todo lo que haga el Estado, todos los gastos lo van a pagar las trabajadoras y las empresarias y las mujeres y los hombres corrientes. Y el otro punto, que también sugería Jaime, es que la expansión del poder político no es neutral, ¿eh? Sí, la expansión del poder político, que siempre es por las buenas razones, todo es estupendo, no es neutral en términos de derechos y libertades. Muy bien. Pues pasando esta medida Consuelo al ámbito de las libertades, al ámbito del Estado de Derecho, yo lo planteo también en términos de riesgo. Insisto, ni optimista ni pesimista, de riesgos. Ella ha apelado a los valores globales. Pero también hay unas tendencias realmente a un relativismo exacerbado. Vamos a ver, ¿cuál ha sido la realidad en estos meses? En España, que tenemos una ley de educación, donde no se prima precisamente el esfuerzo. Es que tenemos una ley de eutanasia que está paralizada, pero está a punto. Es que tenemos
una ley de libertad sexual que no sé lo que significa a estas horas de mi vida. Es decir, que al final, bueno, es que los valores son fantásticos, la solidaridad, reforzar nuestros valores, pero es que yo, la única comparecencia en el ámbito cultural veo la de los adversarios. Y a nosotros, yo creo que estamos mudos. Es decir, yo no veo partidos políticos de nuestras características en muchas ocasiones hablando de esta necesidad de reforzar esos valores a los que Consuelo se acaba de referir, ¿no? Por eso me preocupa que uno de los riesgos es ahondar en los mismos defectos que hemos cometido hasta la fecha. Por eso quiero conocer tu opinión, Consuelo, de exactamente cómo podemos romper este dramático círculo vicioso en el que estamos, en el que por un lado tenemos un virus exterior y algunos pretenden combatirlo con un virus interior, deshaciendo todavía referencias, valores e instituciones tradicionales de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que estábamos en un mundo mental e intelectualmente relativista, es cierto, desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que el excesivo relativismo mata también al propio relativismo, ¿no? O sea que sí, está asumido generalmente ese relativismo que hace que cada uno piense lo mismo, pero llevado a su extremo no conduciría a nada. Entonces, aceptando, yo creo que el reto es la construcción de una ética pública que todos podamos asumir. Y esto es lo que ya de la Cortina en nuestro país ya ha estudiado, ya me parece de una manera muy lúcida y muy clarificadora. Tiene que ser una ética mínima, porque es una ética de mínimos en los que estemos de acuerdo. Pero esa ética de mínimos, que sería la ética pública, la ética personal luego puede tener y debe o debería tener unos mayores requerimientos y exigencias. Pero en esa ética de mínimos debemos estar comprometidos todos. ¿Y cómo podemos contrarrestar? Pues se trata de cooperar todos, de imponer mecanismos de cooperación ciudadana. Es a esto a lo que me refería. Todos debemos participar, no participar en un debate que solamente la crítica puede construir. La crítica de todos. Esa crítica que genera tensión, disconformidad, que genera molestia para algunos o para quienes ejercen el poder en un momento determinado, es al mismo tiempo un factor que contrarresta el ejercicio desmedido del poder o que puede mantener determinados usos del poder a raya porque hay unos ciudadanos que protestan. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, pero todos, cada uno desde su ámbito. Yo no pretendo imponer mi visión del mundo, puesto que no quiero que me la impongan la visión del mundo de otros, pero sí quiero que mi visión del mundo contribuya a la formación de una ética pública, de una ética pública que se imponga y se defienda, y que sea una ética liberal en el sentido de sociedad abierta, de sociedad en la que todos podemos opinar y que, aunque haya algunos que opinan en contra de esa apertura, que propugnan pues, extensiones desmedidas y no neutrales del poder, como habéis dicho, se pueda propugnar, se pueda decir, pero que al mismo tiempo encuentren esos planteamientos la respuesta decidida de los que defendemos la libertad, la pluralidad de opiniones y esa ética pública mínima, pero fuertemente defendida por todos. ¿Cómo es posible? Pues es verdad que esto exige un sacrificio, porque es más cómodo quedarse en casa y estar tranquilo y pensar que ya me lo resolverán, que otro será el presidente de la comunidad, pero también es darnos cuenta de que las administraciones han fracasado en algún aspecto y en algún sentido en el manejo de una realidad, que es la realidad de la solidaridad ciudadana, que existe. Las personas, no solo los ciudadanos, las personas, somos en general solidarios y ayudamos al vecino o al barrio o al de al lado, y hay una institución de la limosna no solamente cristiana, de tradición judía y de tal, que es una realidad muy potente. No hablo de limosnas, pero sí hablo de la ayuda mutua y recíproca. Esto se puede incentivar
se puede promover, pero debería promoverse no de una manera partidista, sino de una manera conjunta para todos. Promover ese impulso que tienen muchos de los ciudadanos, la mayoría en situación de dificultad, de emergencia, cuando se requieren esfuerzos compartidos, y eso se puede hacer mediante una política de emociones públicas que no sea partidista, que no apoye al gobierno de turno, sino que apoye la construcción de la sociedad. Y en eso, pues, solo podrá hacerse con el sacrificio y la participación de todos. Sacrificio con nuestra actividad y nuestra protesta muchas veces ante las cosas que nos gustan, como pueden ser las que tú, Jaime, acabas de mencionar. Bueno, para seguir contigo, para que luego dejemos otra pregunta para Carlos, pero para no ir cambiando y para continuar esta gran cuestión. ¿Y tú no crees, que es lo que a mí más me preocupa, que llevamos muchas décadas, muchos de nosotros, enmudecidos en un debate cultural que estamos perdiendo por goleada en nuestra sociedad? Y yo me pregunto, ¿no nos damos cuenta de una cierta miopía o de una amnesia de nuestra historia lejana y próxima? Y están ganando todos los que precisamente quieren destruir los elementos esenciales de nuestra transición, quieren cambiar la Constitución, quieren cambiar el sentido de la familia, quieren modificar el sentido de la dignidad de la persona. Es decir, ¿cómo cambiar todos esos valores que tú planteas globales, todo ese diálogo, pero si al final por defender determinadas cosas en la sociedad española tú eres un carca y eres un cavernícola y eres una persona de otra generación? ¿Eso cómo cambiamos nuestra cobardía? Porque eso es lo que se ha ido produciendo hasta la fecha. Y en este debate cultural yo he visto más activismo por parte de quienes quieren destruir que los que realmente queremos construir. Y la pregunta, pues eso cómo lo cambiamos, porque mi diagnóstico en ese sentido es duro respecto del pasado reciente y respecto del presente, ¿no? Y pensando en el futuro, pensando que lo que tú dices tienes toda la razón, pues tiene que haber un cambio de actitud personal, pienso yo, te pregunto a ti. Claro, claro. Bueno, para empezar, algunas de estas actitudes o respuestas que tú mencionas, porque el contrario o el que habla o el que disiente se le descalifica personalmente, esa retórica o esa dialéctica de descalificación argumental ad hominem es algo que intelectualmente no se sostiene, y cualquier persona intelectualmente seria comprendería que esas posturas se refutan a sí mismas. Pero es verdad que como la intelectualidad seria no es lo más frecuente entre nosotros, pues es posible que muchos se encuentren en esa dificultad, de que en cuanto hablan son inmediatamente descalificados personalmente. Ante esto yo creo que caben dos cosas. Primero, no aceptarlo, no aceptar un debate intelectual que empieza con una digresión, con un ataque frontal. Los ataques frontales son digresiones frente al verdadero debate de las ideas. Pero luego también es posible que tengamos que, porque esto es siempre a lo que nos interpelan los acontecimientos y las vicisitudes de la vida, nos interpelan al cambio. También nosotros mismos tenemos que cambiar, aunque defendamos ideas muy antiguas o muy tradicionales. Pero la forma en que las vivimos y las defendemos es posible que tenga que ser renovada. Es seguro que tiene que ser renovada. Es más, es que estas ideas supuestamente antiguas o tradicionales que se nos descalificarían por antiguas y tradicionales pueden cobrar ahora mismo, y ante las emergencias que vivimos y se avecinan, una renovada actualidad, un renovado vigor. Ante una estrategia de supervivencia que la inminencia de la enfermedad y la muerte nos ha impuesto, que es el aislamiento, la distancia social, ¿qué podríamos hacer? La distancia, y sin perjuicio, no estoy llamando a la irresponsabilidad en los comportamientos de cuidado, no, pero ante el distanciamiento que impone la supervivencia, la mera y egoísta supervivencia, hay valores, por ejemplo los valores cristianos, que son los valores de la proximidad. Tenemos el ejemplo, y precisamente algún filósofo no cristiano lo ha citado, de San Francisco, que besó a los leprosos.
Y cuando los hombres, precisamente por el aislamiento, los ciudadanos que hemos vivido, el confinamiento, las necesidades de aislamiento dentro de la propia casa de quienes han sido contagiados, que han tenido que estar en una habitación solo sin siquiera ver y hablar con sus familiares con los que convivían, en esa situación de aislamiento y de dilución de la realidad que provoca el contacto meramente virtual, los valores de la proximidad. Los valores de la proximidad que, por ejemplo, la tradición cristiana, bien planteada, bien renovada, puede suscitar. Y esto además ha ocurrido. En Cáritas el confinamiento no ha existido. Los voluntarios de Cáritas han trabajado, han entregado comida, han visitado enfermos. Hay gente que no ha respetado el aislamiento de los hospitales y ha acompañado enfermos en los hospitales. Estos son los valores que proponen, a lo mejor, algunos de nuestros valores cristianos. Presentémoslos como una propuesta renovada, de forma renovada, no impositiva, pero sí explicativa de una visión del mundo. Me ciño a unos ejemplos, pero podríamos hablar de muchísimos otros, ¿no? Y es nuestro deber ciudadano, no solamente deber moral, un deber ciudadano, ofertar las ventajas de una visión del mundo y de unos valores en los que cada uno crea. Bien. Cuando has hablado, yo he recordado antes al citar tú el término relativismo, que yo creo que es la gran enfermedad que hemos tenido desde hace décadas en el mundo occidental. Lo que decía, y dice Amelia de Valcarce, que no piensa como yo en casi nada probablemente, pero dice, el relativismo es una cabaña en la que puedes pernoctar una noche, pero el relativismo nunca es una casa en la que puedas vivir. Puedes pasar una noche, pero nunca una vida. Bueno, y coincido por eso plenamente con ese esfuerzo que tú estás haciendo de revitalizar valores fundamentales para nuestra sociedad. Pero para pasar a Carlos, yo le quería decir lo siguiente. Él ha hablado mucho de la mentira en la economía. Y es verdad que la Unión Europea también, la única solución de la Unión Europea es inyectar dinero a través del Banco Europeo. Dinero y dinero y dinero. Y probablemente es necesario porque qué duda cabe, hay que ayudar a las empresas que lo están pasando mal, pero esa no es la solución de nuestra economía. Yo no sé si estamos agrandando la artificialidad de las soluciones económicas en la sociedad occidental. Y la pregunta, que es dura, cuando aumenta tanto el desorden, yo tengo la sensación de que hoy la Unión Europea está más dividida que nunca. Los países cada día son más distintos unos de otros. Los países de Visegrado tienen una posición muy distinta a los países del sur europeo, los del norte a los del sur, los anglosajones a los latinos. Pero la pregunta es, ¿no estamos avanzando en el desorden? ¿Y el desorden no nos puede llevar a una situación de cierta violencia? Porque el desorden nunca culmina en el extremo desorden, culmina en la violencia en un momento determinado. Y en la economía, el exceso de artificialidad en las soluciones que propugnamos, la incapacidad de decir que hay que modificar sustancialmente muchas cosas en nuestras actitudes en el mundo económico, y cada día únicamente se nos ocurre dinero, más dinero y más dinero, no nos puede llevar a un extremo desorden. Es posible, Jaime, espero que no. Yo no veo una situación de desorden, veo una situación algo diferente, que es la siguiente. Me da a mí la sensación de que hay una fuerza en Europa que lo que está intentando hacer es replicar los viejos estados. Es decir, en lugar de plantear una zona de libertad, una zona de apertura, una zona de valores, de fraternidad, de convivencia, se está lentamente desplazando el eje hacia la reproducción a escala europea de los viejos estados. Y si estamos de acuerdo, y que me parece que estamos de acuerdo los tres, en que los viejos estados a escala nacional tienen muchos problemas y muchas dificultades, no solamente económicas, sino también de carácter moral, como habéis comentado, si esos estados tienen problemas, no veo por qué los vamos a resolver trasladando esa dinámica a una escala europea. Y te pongo un pequeño ejemplo, ¿no?
y es cómo se ha celebrado el plan de reconstrucción europeo. Todos felices, sobre todo como nuestros gobernantes que piensan que va a ser un buen negocio para ellos porque van a pagar más los contribuyentes de otros países que los contribuyentes españoles. Pero fíjate, el fondo de este plan consiste en que la Comisión Europea va a emitir a gran escala deuda propia y va a recaudar impuestos propios, ¿eh? Porque las deudas tampoco son, son regalos, ¿no? Entonces, caramba, yo dije, Dios santo, pero ¿esto qué es? Esto es un pequeño pasito, porque es relativamente pequeño, pero la dinámica es, como tú decías, Jaime, aquí vamos a resolver las cosas aumentando el gasto público. Uy, ese discurso ya lo conocemos, nos lo revisten con toda clase de ropajes benévolos, pero sabemos que lo que significa es más coacción y menos libertad. O sea, esa sería la inquietud que yo tengo. Muy bien, pues yo creo que nos acercamos ya a la hora de intervención. Yo quiero, antes de nada, no lo he dicho al principio, quiero dar las gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta hora y espero que habrá muchos que nos seguirán en los próximos días, como suele suceder en estas conferencias online. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo os quiero agradecer a los dos vuestras intervenciones, que sin duda han sido intervenciones llenas de contenido y intervenciones que nos exigen a todos una reflexión, tanto en el ámbito religioso, moral, como de valores, como de principios, como económicos. Y yo creo que ojalá podamos, después de escucharos, tener una mayor conciencia de lo que tenemos delante de nosotros desde ya, en los próximos meses, en los próximos años, en un periodo que no va a ser fácil, que no va a ser corto, donde acabamos de caernos de la bicicleta. Los que somos ciclistas ya sabemos que es muy malo caerse de la bicicleta. Lo bueno es ir despacito, pero no pararse. Pero nosotros hemos parado en nuestra sociedad, probablemente por necesidad. Pero cuando un ciclista para la bicicleta se cae. Y tiene que saber que tiene una etapa donde va a tener un traumatismo, ¿no? Y lo importante es levantarse otra vez, volverse a colocar encima de la bicicleta, pero sabiendo que te has caído. Y yo creo que hemos paralizado mucho nuestra sociedad y algo de traumatismo vamos a tener. No quiero dar ningún tinte pesimista, sino simplemente abrazar la realidad de lo que tenemos por delante. Muchísimas gracias a vosotros dos. Gracias por vuestra trayectoria, gracias por vuestras reflexiones y vuelvo a insistir, Consuelo, especialmente gracias por el artículo que escribisteis, que yo no he olvidado de citar ni al principio ni al final de mi intervención. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.